mis amores, bienvenidos a un nuevo videito en el canal. Para el que no me conoce, mi nombre es Lice y sí, soy una cubana más viviendo en Brasil. Bueno, como todos deben haber leído el título del video, con este videito no quiero fomentar ni la migración ni la trata de personas, ¿ok? Solo quiero contar mi historia, mi experiencia, que cada cual tiene su propia historia, su propia experiencia y nada de eso. Quiero contarlo para que todo el mundo lo conozca, para que las personas que van llegando a Brasil también sepan la experiencia de otra cubana más. Y nada, comenzamos con el video. Bueno, comenzando por el principio, primero tengo que ponerlos en contexto. Nosotros en la casa llevamos un año tratando de vender la casa porque nuestro primer objetivo era irnos a vivir para Suriname. Allí teníamos amistades de mis padres y bueno, queríamos vender la casa con todo adentro, como dice la canción, echar nuestros sueños en una maleta y irnos para Surinam, que en ese momento era el destino que más los cubanos estaban cogiendo, aparte de Nicaragua, para llegar a Estados Unidos. ¿Por qué no fuimos para Estados Unidos? Porque nuestra idea nunca fue irnos para Estados Unidos. Primeramente porque mi mamá tiene muchos achaques, como decimos los cubanos, y no iba a soportar una travesía tan larga y tan complicada. Segundo, porque éramos 7 personas con el dinero de una sola casa y no nos iba a alcanzar el dinero para todo eso y comenzar de cero una vida en Estados Unidos. Para nadie es un secreto que cuando las personas emigran, es como si volvieras a nacer, solo que naces en un país que no es el tuyo, en un país donde no tienes familia, solamente con la que llegaste. Si llegas con alguna, como yo, o si llegas solo, es más difícil todavía. Entonces, nada, comenzamos a vender la casa. Estuvimos un año y poco tratando de vender la casa. Comenzamos vendiéndola en $80,000 y terminamos vendiendo la casa súper barata. Porque ustedes saben que las casas en Cuba se devaluaron mucho, los precios de ellas bajaron muchísimo producto a ese gran éxodo que está ocurriendo en Cuba. Y nada, para no perder el hilo y que no sea aburrido el video. Pues nada, un buen día me llaman por teléfono que quieren venir a ver la casa. Y yo súper contenta, salgo del cuarto, le digo a mi mamá y a mi papá, mira la casa ya, hay una gente que quiere venir a verla. Bueno, pasaron 2 o 3 días, llegó la persona, vio la casa, le gustó la casa. El único problema era que nuestra casa era encima de mis abuelos. Primero déjenme explicarles, mi casa era en La Habana, yo soy de La Habana, la capital de Cuba, y nosotros vivíamos en el municipio Playa. Es un municipio un poco bastante costoso. Entonces, el único inconveniente era que la casa estaba encima de mis abuelos y compartían la azotea en cuestión del tanque de agua. Nosotros en Cuba le llamamos tanque de agua a lo que aquí en Brasil se le llama caixa de agua. No sé si lo pronuncié bien, me disculpo. Tampoco es que tenga un portugués fluido, pero da para entender. Entonces, ese era el mayor inconveniente y que la entrada de la casa de nosotros compartía lo que viene siendo el área de servicio, el patio de mis abuelos. Pero bueno, tenía su entrada independiente. El único inconveniente es ese. La persona halló eso como inconveniente y nada. Hablamos con ellos, le dijimos que íbamos a hacer una división con una reja de la casa de mis abuelos de la de ellos. Y bueno, hasta ahí todo estuvo bien. Señores, en cuestiones de una semana la casa se vendió. En cuestiones de una semana tuvimos que preparar nuestro viaje. Hasta ahí íbamos para Surinam. De repente un día estoy en la calle y mi papá me llama y me dice, Lice, ya no vamos para Surinam, nos vamos para Brasil. Yo me quedé chocada, como dicen aquí en Brasil, porque ya uno tenía un plan hecho en su cabeza, ¿no? Y nada,
era que las amistades de él que vivían en Surinam ya no estaban en Surinam, ahora estaban aquí en Brasil, específicamente en Goiânia. Y señores, en 2 semanas, una semana de la venta de la casa y otra semana para preparar el viaje y prepararnos nosotros, para mudarnos, porque la casa la vendimos con todo adentro, pero hubo cosas que sacamos, como las ropas de nosotros que la donamos a la familia, a las amistades, muchos equipos y muchas cosas que también se las dimos a la familia. No teníamos dónde quedarnos porque mi abuela, la casa de mi abuela era una casa grande, pero solo tenía 3 cuartos y están ocupados los 3 cuartos. Entonces nos prestaron una casa, estuvimos esa semana en la casa y la parte más dura era que mi esposo no se iba conmigo. Mi esposo tenía una cita para una visa de turismo para España a ver a su mamá. Y bueno, la idea era separarnos en ese momento, es decir, no divorciarnos, sino separarnos. Yo venía para Brasil, él iba para España y en algún momento alguno de los dos lograr coger papeles y volver a unirnos, ¿no? Yo sabía que iba a ser un proceso bastante fuerte, bastante doloroso, por así decirlo, porque nuestra relación solo tenía, yo creo que 1 año o 2, llevábamos de casados y fue un poquito difícil esa separación. Nada, que no se pudiera resolver, pero bueno, eh, logramos hacer todo, logramos vender la casa, logramos poner la casa a nombre de la persona ya. Viene la parte de las vacunas, tuvimos que levantarnos a las 5 de la mañana porque Surinam no te exige la vacuna de la fiebre amarilla, pero Brasil sí te la exige. Entonces, era una contradicción cómo nos colocábamos una vacuna que Surinam no lo pedía y nosotros íbamos a salir para Surinam, que es visado libre para los cubanos. Entonces, logramos, ustedes saben cómo se logra, pero bueno, lograr, no lo quiero decir públicamente, logramos ponernos la vacuna de la fiebre amarilla. Estuvimos bien tempranito en el policlínico para ponernos la vacuna de la fiebre amarilla. Nos pusimos todos la vacuna de la fiebre amarilla. Viramos para la casa. Y bueno, nada, mi mamá se encargó de todos los temas de sacar el cartón de salud, el código QR que te exigen de la vacuna del COVID, tienes que sacar un seguro médico. Mi mamá se encargó de sacar los seguros médicos de todo, porque Surinam, como es una visa de turismo, te exige que tengas un seguro médico. Pagamos el seguro médico, creo que nos costó, no sé si eran 1.000 y algo. Yo les voy a dejar aquí abajito cuánto fue exactamente el seguro médico que pagamos para viajar a Surinam, que eso lo sacan en el vedado y frente sacas el pasaje de avión. No les voy a decir el nombre porque está en inglés y me es muy difícil pronunciar el nombre, pero aquí abajito les voy a dejar el nombre de la aerolínea por la cual viajamos. Ya nos viajan a la Guyana inglesa y por ahí es que hacen su travesía. Nosotros lo hicimos desde Surinam y nada, llegó el gran día. Yo salí de Cuba el 9 de octubre. Mi cumpleaños es el 14 de octubre. Es decir, que pasé la travesía, mi cumpleaños en plena travesía. Llegó el gran día, las despedidas fueron las partes más difíciles. Yo llevo, eh, yo llevo aquí en Brasil 1 año y casi 5 meses y todavía recordar ese momento me agua los ojos porque fue difícil separarme de mi familia. Aunque yo vine con gran parte de mi familia, fue difícil. eh, y nada, llegó el gran día, nos fuimos, mi esposo se quedó en Cuba, eh, mi cuñado también, que es el esposo de mi hermana. Y nada, llegó el gran día. Yo nunca había montado un avión. El miedo me consumía. Yo viajé con mi hijo también. Y hicimos escala, creo que no sé si fue en República Dominicana o en Venezuela. No sé bien exactamente. Después llegamos a Surinam a las 12 y pico de la noche. Ahí nos recogió una persona
Nos llevó para un hostal, estuvimos ahí 2 días y a los 2 días, porque era feriado en Surinam, a los 2 días hicimos el cruce de Surinam para Guyana Francesa. En el horario de las 5 de la mañana cruzamos para Guyana Francesa. Aquí estuvimos desde las 5 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, que abren las puertas unas oficinas que hay allá, que te dan un salvoconducto para que tú puedas viajar legalmente hasta Cayena, que es la capital de la Guyana Francesa, para pedir asilo político. No sé si puedo decir estas cosas. Yo no voy a poner eh, direcciones, yo no voy a poner nada de eso porque no sé si eso se pueda poner. He visto videos y no lo han puesto. Así que supongo que no se puedan poner. Pues nada, salimos de allí casi 5 de la tarde para viajar a la frontera con Oiapoque. Eh, allí, como ya las amistades de nosotros habían hecho este proceso, hablaron con mi mamá y le dijeron que me dieran Gravinol, porque yo soy una persona que si viajo en ómnibus o viajo en carro largos tramos de muchas horas, me da muchísimos deseos de vomitar e incluso hay veces que vomito. Entonces me tomé 2 Gravinol, por ende no grabé todo ese pedazo, no, nada, iba dormida todo el tiempo, gracias a Dios, porque mi mamá y mi hermana me contaron que eran lomas muy altas, con barrancos a los lados. Yo soy muy miedosa. De hecho, yo digo que si yo no hubiera hecho esta travesía con mi familia, yo creo que sola yo no hubiera podido hacerla con mi hijo, no lo hubiera podido hacer. Y, y eso. Hicimos ese viaje que salimos a las 5 de la tarde de allá, de Guyana Francesa, y llegamos 11 y poco de la noche a- al cruce con Oiapoque. Gente, el río que tuvimos que cruzar fue el río Amazonas. En Cuba, cuando te hablan del río Amazonas, tú solo piensas que tiene pirañas, cocodrilos, animales, serpientes, porque es el Amazonas. Cruzamos en una canoa. Yo no sé si éramos 12 o 17 personas. No recuerdo porque nosotros éramos 8. Es decir que había más personas aparte de nosotros 8. No teníamos chaleco salvavidas. El barco quedaba aquí y el río quedaba aquí, súper cerca. Aquí el barco se movía para los lados, que no era un barco, era una canoa. Pasé muchísimo miedo. Mi hijo me decía, mamá, es increíble cómo los niños en este tipo de situaciones te ayudan a calmarte. Y mi hijo me decía, mamá, tranquila, no va a pasar nada, no sé cuál es tu miedo, mamá, no va a pasar nada. Mi mamá me miraba y yo sabía que mi mamá estaba muy asustada por mí, porque ella sabe que yo soy muy miedosa. Disculpen, es que me da cosa recordar todo. Yo no pasé una travesía tan mala, yo creo que mi travesía fue bastante buena, a pesar de todos los cuentos y todos los videos que he visto que ha pasado la gente. Para mí mi travesía fue bastante tranquila. Y nada, el cruce ese duró, creo que el viaje duró 20 minutos, todo el mundo en silencio porque estabas pasando ilegal por el río Amazonas. Bueno, cruzamos y llegamos a especie de un puentecito. Allí nos esperaba la persona que nos iba a recoger y cuando subimos el puente, que ya salimos a la carretera, la persona nos dijo, apúrense, corran, que la policía está cerca. Literalmente yo me morí. Yo no sabía para dónde tenía que coger. Yo pasé muchísimo miedo en ese momento porque tenía miedo, lógicamente, que te digan, apúrense rápido que viene la policía. Y de hecho, ni entendí prácticamente lo que dijo la persona porque era un brasileño, hablaron en portugués. Yo en aquel momento no entendía nada de portugués, lo único que entendí fue policía.
Nos montamos rápido en el carro, nos llevaron para un hostal. Allí nos llevaron comida, gracias a Dios, porque teníamos muchísima hambre. A todas estas, nuestro dinero estaba en los senos de las mujeres de nosotras. Yo llevaba una X cantidad de dinero en mi seno, mi mamá otra, mi hermana otra. Y ya el dinero estaba todo sudado del viaje. No podía dormir, no me quedaba dormida en ningún lugar porque me daba miedo que me quitaran el dinero, me registraran. Y nada, llegamos ahí, lo primero que hice fue quitarme todo ese dinero y tomar un baño. Estaba loca por tomar un baño. Comimos, me acuerdo que nos llevaron un pomo de refresco Fanta, creo que era, y unos panes que preparan aquí, que tienen hamburguesa de res, otros tienen pechuga, pero bueno, el que nos llevaron tenía hamburguesa de res, cachú, mostaza, era un pan así de este alto, era súper gordo el pan. Y bueno, comimos y nos acostamos a dormir. Al otro día nos entregamos a la Policía Federal de Oiapoque a las 8 de la mañana, nos recogieron y nos llevaron para la Policía Federal, nos dejaron cerca, lógicamente. Y ahí estuvimos un rato, entramos y nos preguntaron que si volveríamos a Cuba. Ahí lo que hicimos fue pedir un asilo político, eh, a lo que se le llama aquí refugio, que es por lo que todos los cubanos se logran legalizar al principio en este país. Y como refugio político, me acuerdo que el hombre nos dijo, vas a volver a Cuba, y yo con el dolor de mi alma le dije, no, no pienso volver a Cuba. Me preguntaron, otras preguntas que me hicieron fue que si iba a trabajar en este país. Claramente le dije que sí. Y nada. Luego después me dieron mi pasaporte con un protocolo de refugio y me fui. Ahí nos recogieron a todos y emprendimos el viaje porque mi objetivo final es decir, la ciudad para la que yo iba no era Oiapoque, la ciudad para la que yo iba era Goiânia, que es la ciudad en la que actualmente yo vivo hace 1 año y 5 meses. Nos montan en las camionetas y nos separan, no nos ponen juntos a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, el niño y yo. Entonces lo que hacen es que mi papá se va con mi hermana para otra camioneta y yo me quedo en el carro, en un carro, con mi mamá y el niño. En ese momento tuvimos miedo porque nos separaron y pasa cualquier cosa, gracias a Dios no pasó nada, pero pasa cualquier cosa y estábamos separados y no nos podíamos ayudar unos a los otros. Y gracias a Dios no pasó nada. Emprendimos el viaje hasta otro estado, el siguiente estado que íbamos a ir. No sé si puedo seguir diciendo el nombre de los estados por los que pasé, pero no quiero mencionar ningún nombre de ningún estado. Solo menciono el estado por el que entré, que para nadie es un secreto de la Policía Federal porque eh, yo tengo puesto ese estado en mis papeles de refugiada. Y emprendimos nuestro viaje, para no perder el hilo, emprendimos nuestro viaje para ese estado. Y salimos como a las 9 de la mañana, si más no recuerdo, y a eso de la hora del mediodía, 1 de la tarde, hicimos una pequeña parada para almorzar. Allí almorzamos, les voy a dejar la foto, allí almorzamos una mesa que es como una mesa buffet. Ustedes se sirven la comida, la pesan y según por el peso es lo que ustedes van a pagar en reales. Como nosotros no llevábamos reales, eso lo pagó la persona que nos llevó. Y cuando llegamos a nuestro destino casi que final, es decir, el próximo estado para el cual estábamos viajando, esa persona nos iba a cambiar dólares por reales y nosotros le pagábamos a él esa cantidad de dinero más la línea con la que nos iban a dar en ese estado. Hicimos el viaje, todo estuvo bien. Sus contratiempos en la carretera porque son carreteras que no son estables. Es como nosotros decimos en Cuba, es pedraplén, una parte de asfalto, pero hubo otra parte que era pedraplén, con unos puentecitos de madera que yo tuve pánico, esos puentecitos de madera. Allí llegamos al final a la noche, llegamos como a las 11 y pico de la noche, pero las personas, la gran mayoría de las personas lo que hace es que viajan en un ferry, que es un barco, que se coge en ese estado al que nosotros llegamos a esa hora de la noche. Me acuerdo que ese día era la víspera de mi cumpleaños, llegamos un 13 de octubre a ese lugar, a ese estado, y tuvimos que esperar que embarcaran a las personas para el ferry y a nosotros nos llevaran para un hostal porque nosotros íbamos a coger un vuelo de avión
con 3 escalas, creo que fueron, y hasta aquí, hasta Goiânia. Estuvimos en ese hostal, ahí pasaron las 12 de la noche, mi cumpleaños. Al otro día, nuestro vuelo era a las 1 o 2 de la tarde, no me acuerdo muy bien. Y la persona nos llevó a almorzar, almorzamos cerca del mar. Fue la última vez que yo estuve cerca del mar porque aquí en Goiânia no hay playa. Es lo que más extraño de mi país. Y nada, almorzamos y esa persona después nos llevó para el aeropuerto. Ahí cogimos nuestro vuelo de avión. La primera parada fue en Belén, donde hicimos una escala, señores, de 10 horas en el aeropuerto. Como no conocíamos a nadie ni sabíamos nada, no quisimos salir del aeropuerto porque nos daba miedo perder el vuelo. Y estuvimos 10 horas. Imagínense mi cumpleaños pasarlo en un aeropuerto tirada allí durmiendo en el aeropuerto durante 10 horas. Yo en Cuba no hay Burger King, no hay McDonald's, no hay Pizza Hut, no hay nada de eso. No sé si lo mencioné bien. Discúlpenme la pronunciación. Pero fue la primera vez en mi vida que yo probé un McDonald's y unas pizzas de Pizza Hut. Y yo me acuerdo que yo decía, pero es que esto es pan con hamburguesa normal, no es nada del otro mundo. Y la pizza era normal, no era nada del otro mundo. Y allí estuvimos, y no sé si recuerdo que cogimos el próximo vuelo, lo cogimos, creo que fue a las 9 o 10 de la noche, no me acuerdo bien, no recuerdo. Ya pasó un año y pico. Y cogimos el otro vuelo. Después que cogimos el otro vuelo, hicimos una parada en Belo Horizonte, un aeropuerto hermoso, un aeropuerto súper bonito. Allí estuvimos 2 horas de escala. No fue tanta la escala que tuvimos ahí. Otra cosa que me impresionó muchísimo de los aeropuertos es que había donde cargar el teléfono en todos lados y que el internet era gratuito. Tú llegabas y te conectabas y tenías conexión a internet y tenías para poder cargar tu teléfono, eran unos asientos y en cada esquina de los asientos o a cada mitad de los asientos había una torre llena de toma corriente que tú podías cargar tu teléfono. Y hicimos parada entonces pues 2 horas. Nos tomamos un café, tomamos agua y esa bobería. Volvimos a coger el avión y yo creo que fueron 45 minutos de viaje. Y hicimos la próxima parada que fue la última parada, fue en Brasilia. Allí estuvimos creo que 2 horas también, o menos de 2 horas, ni recuerdo ya. Igual cogimos el avión y fueron menos de 35 minutos de viaje. Llegamos a Goiânia y cogimos un taxi. Y bueno, llegamos el día 15 de octubre, un día después de mi cumpleaños. Cuando llegamos aquí, que cogimos un Uber, llegamos a casa de las amistades de mi papá. Yo llegué y ya ellos me tenían una fiesta. Me da sentimiento porque eh, yo estoy muy agradecida a las personas que cuando nosotros llegamos nos ayudaron muchísimo. Esas personas son casi de la familia, son amistades de mis padres de muchos años y son casi familia. Yo llegué y vi la fiesta y comencé a llorar. Extrañaba mucho a mi familia, extrañaba mucho a mi esposo, sobre todo. Y nada, ese día no era para llorar, hicimos fiesta. Me acuerdo que había feria y salimos a la calle a la feria. Tenía que comprarme zapatos, tenía que comprarme ropa porque ustedes saben que cuando las personas hacen una travesía, solo tienen una mochila con un poco de ropa y lo necesario, lo básico para poder emprender ese viaje. Y nada, llegamos a Goiânia y comenzaba nuestra nueva vida. Estuvimos en unas cuantas rentas, que aquí se llama aluguel. Estuvimos en unos cuantos aluguel. Caminamos muchísimo para encontrar el aluguel. eh, pero a pesar de todo el trabajo que he pasado, que lógicamente es producto del proceso de cuando llegas a un país nuevo donde no es tu país, donde no es tu idioma, donde te cuesta trabajo, porque me frustré muchísimo con el tema del idioma.
Yo decía que yo no iba a aprender a hablar portugués. Hoy en día yo hablo un portugués bastante fluido e incluso las personas saben que no soy de aquí por el sotaque, es decir, por la entonación, pero me dicen, hablas muy bien el portugués, se te entiende perfectamente. Eh, y a pesar de todo el trabajo que yo he pasado y todas las cosas que he tenido que enfrentar en este país, este año y 5 meses, yo estoy muy agradecida. Yo en Cuba nunca me hubiera imaginado modelando por unas pasarelas. Nunca me hubiera imaginado haciéndome una sesión de foto para modelos plus size. Nunca me hubiera imaginado encontrar personas tan buenas como las que he encontrado en este país, como las que he conocido. Muchas han sido cubanos, otros que los he conocido en este país, otros han sido brasileños. Y yo estoy verdaderamente muy agradecida con este país, con las puertas que me abrió, con todos los logros que he tenido en este país, que en mi país nunca los hubiera podido lograr. Y nada, que estoy sumamente agradecida. Y si en algún momento de la vida me hubiera dicho, hubieran virado el tiempo atrás y me hubieran dicho para volver a hacer esta travesía, sin duda alguna yo lo hubiera vuelto a hacer. Porque no se imaginan el futuro que tiene mi hijo en este país. Y no solamente mi hijo, yo también. Yo en Cuba era profesora. Actualmente yo no trabajo de profesora, trabajo en una tienda donde he tenido mis procesos de escala, pero como todo inmigrante no empecé trabajando en una tienda. Yo comencé trabajando limpiando, yo comencé trabajando eh, cosiendo, que en mi vida yo había cosido ropa. Y nada, no quiero seguir alargando el video para que el video no se haga muy largo porque el tema de los trabajos también lo voy a hablar en otro video. Quiero contar mis experiencias. Cada cual tiene su experiencia en la vida, cada cual pasa por procesos distintos a los demás y no por eso debemos ser juzgados. Cada cual tiene su opinión, cada cual puede, valga la redundancia, todos pueden opinar, todos pueden decir sus críticas. Al final del día es como yo siempre digo en todos mis videos, para mí las críticas de las personas nunca van a ser destructivas, siempre van a ser constructivas, porque de cada crítica yo le voy a sacar la parte buena. No, no me voy a enfocar en lo malo, porque ¿para qué? ¿Para qué te vas a enfocar en lo malo? Ya bastantes problemas tiene uno en la vida para enfocarse en lo malo de una crítica o un comentario de una persona. Todo el mundo no tiene por qué pensar igual, ¿verdad? Entonces nada, los invito a que me sigan en mis redes sociales, a que se suscriban al canal, le den like y aprieten la campanita que va a estar por aquí abajo para que siempre estén al tanto de cada videito que subo al canal. A lo mejor no te importa, no te interesa esa información de ese video, pero a lo mejor la información del próximo video sí te puede interesar para las personas que están pensando en venir para Brasil. Todos los estados no son iguales, cada estado tiene sus propias leyes, cada estado trabaja diferente y no por eso cada estado tiene que ser mejor que el otro para vivir. Yo te voy a dar mi experiencia de este estado donde yo vivo, que es Goiânia. Las demás personas te van a dar, por ejemplo, decirte cómo es Curitiba, decirte cómo es Pará, decirte cómo es Sao Paulo, cómo es otros estados de Brasil. Brasil es muy grande y no solamente tienes que emigrar a un solo lugar de Brasil. Entonces ese es el objetivo de mis videos mayormente, mostrarte cómo es la realidad mía viviendo en este país, siendo una cubana más viviendo en Brasil sin beneficios de otras cosas. Y entonces nada, para no hacer este video más largo y no cansarte, te mando un besito bien grande de donde quiera que estés y te invito a eso, suscribirte, darme like, que tu like me va a apoyar muchísimo. Entonces, un besito, chao, nos vemos en un próximo video.